Hola poliplasticómanos, estamos en un vídeo más en el que vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo jugar a la nueva herejía de Horus, que bueno, ya se ha puesto a la venta y alguno ya tendrá por ahí su caja, entiendo. Entonces pues bueno, vamos a ver cómo se juega, ¿no? Bueno, como sabréis, la herejía de Horus está ambientada en una guerra a escala galáctica que ocurre en el año 30.000, ¿no? Entre las legiones traidoras de marines espaciales y el imperio de la humanidad, ¿no? El objetivo es que, bueno, como en Warhammer 40.000 y en Age of Sigmar, es ganar la partida en una misión concreta en la que hay varios objetivos y también hay diferentes opciones de despliegue y también se debe elegir la forma en la que, bueno, en la que vas a ganar, ¿no? Porque puede ser al límite de puntos, al límite de rondas y luego puedes contar los puntos o directamente a poner un límite de puntos de victoria total y ya ganar, ¿no? También se puede hacer por eliminaciones y otros tipos, ¿no? Hay diferentes condicionantes para la victoria. Sabiendo eso, una vez elegida la misión y demás, pues bueno, antes de empezar a jugar, obviamente ambos jugadores tienen que elegir su ejército o la facción que van a jugar, ¿no? Y hacer una lista con las diferentes unidades que van a participar en la batalla. Cada facción, en principio, es única y se podría dedicar un vídeo, pues podríamos hacer vídeos hablando de cada una de ellas, ¿no? Entonces, de forma general, cada unidad de tu ejército va a costar una serie de puntos y cada jugador pues tiene un número máximo de puntos que puede invertir para construir su lista. Luego, aunque por norma general las listas que se van a ver van a ser de una única facción, existe también una tabla de aliados, entonces que te permiten mezclar diferentes ejércitos, tener un poquito de flexibilidad y demás, y bueno, pues si quieres jugar más de una facción de marines espaciales. Bueno, tras elegir la misión y elegir el ejército, ¿no? Y ya preparados para jugar, pues bueno, lo primero es decidir qué jugador va primero. Y ese jugador siempre irá primero durante todos los turnos de la partida, a diferencia de como por ejemplo en Age of Sigmar, que cada turno hay que tirar para ver quién va primero. La estructura básica de cada turno es fase de movimiento, fase de disparo y fase de asalto. Ya sabéis, os daréis cuenta los jugadores veteranos que faltan varias fases, entre ellas falta la fase psíquica y la fase de moral. En esta edición de la herejía de Horus existen disciplinas psíquicas que las vas a poder usar en las diferentes fases del juego. Por ejemplo, la fase de disparo, la fase de carga o la fase de movimiento, ¿no? Otra mecánica importante son las reacciones, que bueno, durante cada fase de jugador, o sea, el jugador que no tiene el turno tiene la opción de usar estas reacciones y solo vas a poder usar una reacción por fase. Bueno, eso hablaremos de ellas más tarde. Vamos a comenzar con la fase de movimiento. El jugador cuyo turno está en curso puede mover las unidades de su ejército por el tablero, obviamente, ¿no? Si jugáis a Warhammer 40.000 o cualquier tipo de juego de estos, pues sabéis un poquito cómo va, ¿no? Cada unidad tiene una estadística de movimiento listado debajo de la M de su hoja de datos. El movimiento básico es bastante sencillo, que es que cada unidad puede moverse hasta la cifra que marca su movimiento en pulgadas y podrá hacerlo en todas sus fases de movimiento mientras esa unidad siga con vida, obviamente. Pero se debe tener en cuenta la coherencia de unidad, así como pasa en Warhammer 40.000 y en Age of Sigmar, pues la coherencia aquí es de 2 pulgadas. La mayoría de tus unidades, bueno, tendrán eso, o sea, van a tener muchas figuras, ¿no? Que van a formar un escuadrón y eso, tiene que estar entre sí a 2 pulgadas de una figura del resto del escuadrón. El jugador sin el turno activo puede realizar una acción siempre que una miniatura rival quede a menos de 12 pulgadas de una de sus unidades. Esto estamos hablando de la fase de movimiento, ¿no? O sea, una vez ha movido, pues eso, el rival puede hacer la acción cuando tenga una unidad enemiga a 12 pulgadas de ella. Y además tiene que tener línea de visión directa con ella. Una de las reacciones es avanzar, que te va a permitir acercarte a esa unidad enemiga a una cantidad de pulgadas igual al atributo de movimiento sin modificar el atributo que tenga su unidad. La otra opción es retirarse, que es exactamente lo contrario, ¿no? Te permite alejarte el número de pulgadas que tenga su unidad en el atributo de movimiento. Y bueno, y con eso es el resumen de lo que vendría siendo la fase de movimiento. Un poquito más hay, ¿eh? Existe la opción de avanzar y demás, pero bueno, vamos a lo básico. Vamos a pasar a la fase de disparo, en la que el jugador activo puede disparar sus armas y bueno, acostumbra también a ser la fase más larga y más densa de la herejía de Horus, de este juego. Entonces vamos a hablar del orden de secuencia, que es determinar si la unidad puede disparar. Pues no va a poder hacerlo si está trabada, por ejemplo, en combate cuerpo a cuerpo, o si avanzó ese turno, salvo que, bueno,
salvo que las reglas de tus armas te lo permitan. Y también hay otro tipo de razones que, bueno, eso ya dependerá de las reglas y reglas y reglas y de lo que profundiza el juego, ¿no? Pero básicamente son esas. Luego toca comprobar la línea de visión, ya que hay cosas que, bueno, como el terreno, ¿no? La escenografía, los vehículos, pues pueden bloquear la línea de tiro hacia el objetivo. Entonces cada modelo de tu unidad tiene su propia línea de visión y solo pueden disparar a lo que ven, obviamente, salvo que lleven armas que le permitan disparar sin línea de visión, ¿no? Luego se debe comprobar el rango de las armas, obviamente, ¿no? Para ver si llegan, porque si no llegan no vas a poder disparar. Lo siguiente es tirar los dados que te especifica el arma y comprobar si logran impactar fijándote en el atributo de la hoja de datos de tu unidad, en la que pone BS, que es Ballistic Skill, o sea, habilidad de balística, y se le debe restar esa cantidad a 7 para saber si lo que tienes que sacar en el dado. Así que, por ejemplo, si tienes una balística de 4, pues 7 menos 4, pues tendrías que sacar un 3 o más en los dados. El siguiente paso es tirar los dados que lograron impactar con éxito, otra vez, para comprobar si consiguen herir. Y aquí la cosa ya es cuando se complica, pues según a qué le dispares, si es infantería o un vehículo, se calcula de diferente manera. Lo primero es comprobar la fuerza del arma, que estará listada debajo de la estadística del arma, y para herir a infantería enemiga hay que ver el atributo de resistencia del rival y compararla con la fuerza del arma. Si ambas estadísticas están igualadas, se hieren con un 4 más. Si tu arma supera un punto el atributo resistencia, hiere al 3 más, y si supera en 2 puntos, pues hiere al 2 más. Y al revés, pues ocurre lo mismo, pero haciéndose más difícil, ¿no? Si la resistencia es un punto superior, pues lo hieres a 5 más, y si la resistencia es 2 puntos superior, pues hieres a 6 más. Y bueno, si la fuerza del arma es la mitad o menos de la resistencia del rival, nunca podrá herir. Y con los vehículos, bueno, pues el proceso es un poco distinto, lo recordaréis los que jugasteis a séptima edición. Tienes que mirar la estadística del armazón desde el lado en el que le estás disparando. Entonces tiras para herir y lo que saques en cada dado hay que sumárselo a la fuerza del arma. Si el resultado iguala o supera el armazón, el vehículo será herido y perderá, pues es un punto de armazón, ¿no? Además, si el valor excede la estadística de armazón, el tiro habrá penetrado el blindaje y se tiene que tirar un dado y se comprueba el resultado en la tabla de daños de vehículos. Pero si la infantería recibe una herida, no significa que ese daño haya entrado ya, como si ocurre en los vehículos. Los vehículos no tienen salvación. En la infantería hay que realizar una tirada de salvación. Para ello compruebas la estadística de salvación que existe en la hoja de datos con el atributo S y tiras un dado por cada herida que te hayan hecho. Vale, las reacciones en la fase de disparo, cuando se hacen cuando el jugador realizó ya todas las tiradas para impactar, todas las tiradas para herir y tú hiciste tus tiradas de salvación. Pero se hacen antes de usar las mitigaciones de daño que pueden tener algunas unidades. Una de ellas es devolver el fuego en la que podrás disparar, como si fuese la fase de disparo al rival, ¿no? Como una unidad, pues eso, que tenga línea de visión y todo eso. La otra opción es evasión, que esto te da la regla del no hay dolor de 5, ¿no? Pudiendo así salvarte estas heridas. Hay que aclarar también que cualquier unidad o vehículo que tenga un movimiento de 0 no va a poder usar evasión. Y bueno, para terminar, al final de la fase de disparo, si una unidad perdió el 25% o más de sus miniaturas, tiene que realizar un chequeo de moral, que bueno, ya lo veremos un poquito más adelante. Vamos entonces ahora a la fase de asalto, en la que el jugador con el turno activo elige qué unidad va a cargar y tira 2 dados de 6 y revisa el atributo de movimiento, por si hay que aplicar modificadores a la distancia a la que han cargado. Y si llegan a la unidad enemiga, pues se considera que están trabados en combate cuerpo a cuerpo. Si la carga falla, pues puedes realizar un movimiento que será hacia la miniatura enemiga más cercana y será la mitad de la distancia que has sacado en la carga, más más distancia de la carga, más los modificadores a la tirada de carga que puedes tener. Las reacciones en la fase de carga se realizan después de que el jugador activo resuelva todas las cargas, pero antes de mover las unidades, con carga exitosa o fallida. La primera reacción son los disparos defensivos y permiten a una unidad disparar como si fuese en la fase de disparo y como si no se hubiesen movido. Necesitas además obviamente la línea de visión como siempre y evitas con que el rival te haga tiradas por salvación por cobertura. Que bueno, eso ya se verá en otros vídeos. La otra reacción es aguantar la línea, en la que la unidad elegida para reaccionar debe hacer un chequeo de liderazgo.
Aunque para que sea exitoso tiene que sacar en la tirada de dado un valor menor a su atributo de liderazgo, que muestra su hoja de datos. Con esto consigues que la carga sea desordenada y con ello evitas que gane ciertos bonus que consiguen algunas unidades en las cargas. Tras esto, pues bueno, comienzan las tortas, tomando como primer valor la iniciativa para determinar quién pega primero. Si el valor es igual, pues bueno, se considera que pegan a la vez. Luego hay que fijarse en el atributo de ataques más el bonus a la carga o bonus por llevar 2 armas, ¿no? Porque pueden aplicar modificadores. Para realizar las tiradas para impactar, hay que ver los atributos de habilidad de armas y compararlos entre sí, del mismo modo que era en la fase de disparo, pues bueno, con la tabla para herir, ¿no? Con el añadido de que los 6 para impactar siempre impactan. Luego se debe hacer la tirada para herir exactamente igual, bueno, pues eso, como la vimos en la fase de disparo. Tras acabar el combate de ambas unidades enfrentadas, se debe contar las unidades que perdió, se debe contar la unidad que perdió menos miniaturas, ¿no? Y esa unidad se considera que ha ganado el combate, por lo que su rival tiene que realizar un chequeo de moral, que se resuelve pues tirando 2 dados de 6, así es como se resuelve, ¿no? La moral, tirando 2 dados de 6, y para superarlo, tu resultado debe ser inferior al del liderazgo de la unidad. Si fallas, la unidad está obligada a retirarse hacia los bordes del tablero, tirando 2 dados de 6 y moviéndose a distancia. Si por lo que sea no puedes realizar ese movimiento, pues la unidad se considera destruida. Y bueno, eso es el resumen de cómo serían las reglas básicas, ¿no? Para jugar Herejía de Horus. Con esto ya podríais empezar a jugar, que por supuesto se complica muchísimo más, hay un montón de reglas y capas y capas y capas, igual que ocurre en Warhammer 40.000, pero con esto es lo básico y con esto ya se podría empezar a jugar. Entonces, como siempre, si os ha gustado podéis darle ese pulgarcillo arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.